Muy bien, buenos días hermanos, que Dios les bendiga. Estamos muy contentos de estar acá y quería compartirles los saludos, el cariño de la iglesia ya de Santiago. Los hermanos están orando por este viaje, por este momento, y es hermoso sentir también el respaldo de una iglesia que envía a sus siervos a ayudar a otras iglesias, ¿no? Y como les decía, algunos de ellos, cada vez que venimos a Rafaela, no venimos de vacaciones ni a pasear, sino que venimos a ayudar al pueblo de Dios, ¿no? A la iglesia local. Hoy estoy así un poquito con la voz suave, así que no me va a escuchar hablar muy fuerte, nadie diga gracias, sino que, bueno, me dio un poco el frío y tengo la voz así que le pido disculpas y agradezco la tolerancia en prestar atención. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 20 en adelante. Marcos, capítulo 7, versículo 20 en adelante. Hemos titulado a este sermón, Cuando el alma es contaminada. Cuando el alma es contaminada. Vamos a leer estos versículos y luego vamos a comenzar a reflexionar en ellos. Dice la palabra del Señor, versículo 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Seguramente usted recuerda ya estos versículos que hemos leído porque son famosos, son populares. Se trata acerca de una controversia que tuvo el Señor con algunos religiosos de esa época. Así que para entender bien el contexto le invito a leer del versículo 1. Luego vamos a meditar en el versículo 20 en adelante. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Quisiera que usted vea cómo en la antigüedad se valoraba mucho estas cuestiones ceremoniales que se habían vuelto como tradiciones. Y usted sabe que los fariseos y los escribas habían tomado todo esto no de una filosofía humana o de las mismas ocurrencias o ideas de ellos, sino que lo habían tomado de la misma Biblia, pero habían distorsionado y llevado a un extremo todas estas tradiciones. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 30, verso 18 al 21, se da el mandamiento explícito de que en el tabernáculo debía haber allí una fuente donde el sumo sacerdote y sus hijos pudieran lavarse las manos. Tomado esto de la ley del Señor, lo llevaron a la actualidad de ellos en aquel tiempo, pero lo aplicaban mal. ¿Por qué? Porque en Éxodo 30 este mandamiento está dado para alguien en específico. ¿A quién mencioné recién?
al sumo sacerdote y a sus hijos, a los sacerdotes que ayudaban. Cuando iban a ofrecer incienso a Dios, debían lavarse las manos. O sea que era para ellos, no era para todo el pueblo. En segundo lugar, solamente esto se debía hacer cuando ellos entraban al tabernáculo y cuando decidían quemar incienso en el altar. O sea que no era algo permanente. No era como ellos lo habían llevado, que si estaban en una plaza, volvían y tenían que lavarse las manos en señal de que ceremonialmente estaban puros. Entonces, hechas estas dos distinciones, podemos ver cómo estos hombres tomaron estos principios de Dios y los llevaron a un extremo, porque ellos lo aplicaban a todos. Usted, que no era un sacerdote, también tenía que cumplir con eso según lo que ellos enseñaban. Y le habían dado un grado de doctrina a este punto, a esta costumbre. No era una sugerencia, no era, valga la redundancia, una costumbre, sino que ellos lo habían elevado como si Dios mismo hubiese establecido que para todos los hombres en todo momento se debía practicar. Habían transformado este principio especial en algo general para toda circunstancia. Se le llamaba la tradición de los ancianos, versículo 3. Mire usted la exageración, que si ellos volvían de la plaza, si no se lavaban las manos, no comían. Los que somos padres sabemos que nuestros hijos pueden andar todo el día jugando y vienen a comer con las manos. Andá, lavate las manos, les tenemos que decir en cada momento, ¿no? Ellos hacían algo similar, pero al revés. Creían que el tocar alguna cosa impura o relacionarse de alguna manera con alguien que esté impuro podía llegar también a contaminarlos, y hacía eso. Y qué extraño, ¿no? ¿Cómo relacionarme con alguien o tocar algo que no sabía que estaba impuro me transformaba en impuro a mí? Eso tenían ellos en su cabeza, en su corazón. Dice también que otras muchas cosas hacían y que habían tomado para guardar, como los lavamientos de los vasos, de los jarros, utensilios de metal y lechos. Obviamente esto era algo chocante para la clase religiosa de la época. Que venga un rabino con sus discípulos y no guarden lo que por tantos siglos hemos estado guardando. ¿Quién se cree que es este nuevo que aparece acá y viene con sus acciones a derribar lo que nosotros por tantos siglos hemos estado guardando y respetando? Fueron a Jesús y le dijeron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y fíjese que el Señor, lejos de explicarles lo que después Él explica en privado, los exhorta duramente, los reprende. Les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mire, cuando uno dimensiona a quién le está diciendo esto Jesús, realmente puede dimensionar lo fuerte que fue esta expresión. Voy a dar una ilustración cotidiana. ¿Vio cuando su esposa cocina algo y está esperando a nuestra resolución o nuestra acción de gracias? Y recuerdo una anécdota en la que una hermana, una familiar, había estado cocinando prepisas caseras y le pidió la opinión a su tía, que era como la que iba a decir si estaban bien o mal. ¿Cómo están, tía? Pasable. Se ofendió esta persona, ¿no? ¿Cómo me va a decir pasable si yo lo cociné con amor, con esmero? Y claro, cuando llevamos a la persona a su área y descalificamos lo que está haciendo, es algo malo para ellos, es algo chocante, es algo duro. Es como si usted terminó de hacer un trabajo y le pregunta a la persona que lo contrató: ¿le parece bien? No, está mal, mira ya cómo terminó, no hizo esto, no hizo aquello. Y usted se siente mal, ¿verdad? Algo así fue
el evento que tuvo Jesús con los fariseos. ¿Quiénes más que ellos debían conocer cómo acercarse a Dios? ¿Quiénes más que ellos debían guiar a los otros a conocer a Dios? Y el Señor cita al profeta Isaías, le dice: ustedes son unos hipócritas, porque se están fijando si mis discípulos se lavan las manos o no, y ustedes que se lavan las manos muchas veces, lavan los utensilios, hacen un montón de cosas externas, a Dios lo adoran con los labios, pero el corazón de ustedes está lejos de Él. Son unos hipócritas. Están concentrados en las cosas externas y no en el interior, porque a Dios lo que le interesa es el interior. Dice la Escritura que los ojos del hombre ven lo que tiene delante, mas Jehová mira, ¿qué? El corazón. Jehová mira el corazón. Algunos puritanos, reflexionando en esto, decían de que hay muchos hombres que por afuera practican una religión que al parecer es perfecta, pero en su corazón están vacíos. Tremendo, ¿no? Tremendo que entre nosotros haya alguien así. Qué desgracia va a ser para aquella persona que, creyéndose cristiana, en el día de Jesucristo se dé cuenta que está rodeado de cabras y no de ovejas, porque el Señor los apartó de su pueblo. Señor, pero yo estaba los domingos en la iglesia, ¿por qué me has apartado con los reprobados, con los incrédulos, con las cabras, y no estoy con la iglesia? Allá están mis hermanos. Nunca te conocí. Señor, pero yo trataba de hacer buenas obras y ser un buen vecino, un buen cristiano. Por los frutos de las obras no serás salvo. Efesios 2, 8 y 9 dice eso. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces se da cuenta usted cómo hay personas que pueden practicar una religión, cumplir con todo lo externo, pero tener el corazón lejos del Señor. Realmente era algo muy duro. Lógicamente estos hombres escucharon esto y se ofendieron, ¿no? Como solían hacer también, mostrando su orgullo. Porque si hubiesen sido humildes, hubiesen dicho: Señor, es fuerte lo que nos dices, ¿por qué no nos explicas más? Una reacción humilde: Señor, quiero entender, ayúdame a entender lo que nos estás diciendo. Pero como siempre hacían, se ofendían y rechinaban sus dientes contra el Señor, como dice la Escritura. Verso 7, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Enseñando como doctrina de Dios mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Mire usted qué tremendo esto. Dejaban de lado el mandamiento de Dios para exaltar las invenciones de su propio corazón. Dejaban de lado lo claro de las Escrituras para exaltar lo que los rabinos habían venido enseñando en el transcurso del tiempo. Dice, versículo 10, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas semejantes hacéis a estas. Fíjese que el Señor no solamente los reprende, sino que les da pruebas. ¿En qué se está basando para decir esto? Los fariseos invalidaban el quinto mandamiento de la ley de Dios, que es, ¿lo recuerda? Honra a tu padre y a tu madre, con una excusa. Honrar a su papá y a su mamá contemplaba también ayudarlos económicamente en su sostén cuando estas personas ya no podían trabajar por la edad, ¿verdad? En aquel momento
no había un sistema previsional como lo tenemos hoy, con jubilaciones, pensiones. Entonces la gente que ya no podía trabajar por enfermedad o por salud dependía de su familia. Estos hombres, para no ayudar a sus padres con sus bienes, decían: no, esto es corbán, está consagrado a Dios. Y si está consagrado a Dios, no puedo usarlo para bendecirte, para ayudarte, papá o mamá. Tremendo. Invalidaban el 5.º mandamiento de la santa ley de Dios con una ocurrencia de ellos basados en la avaricia de su corazón. El Señor lo sabía porque Él sabe todo, conoce lo más profundo del corazón del hombre y los exhortó duramente. Lo que el Señor les indicó precisamente es que su religión era vacía, porque era todo externo, pero no involucraba el corazón. En el versículo 7, que enseñaban mandamientos de hombres como si fuera doctrina de Dios, y que dejaban de lado el mandamiento de Dios para darle cumplimiento a sus ideas. Versículo 8. Dice el versículo 14: y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Esta frase, hermanos, le da mucha fuerza a lo que Jesús acaba de decir. Nada hay fuera del hombre que al ingresar en el hombre lo contamine delante de Dios. Lo que realmente contamina al hombre delante de Dios es lo que sale de él. Verso 17, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Esto también, hermanos, fue crucial porque los judíos, hasta antes del nuevo pacto, iban haciendo una discriminación de alimentos, entre alimentos puros y alimentos impuros. El Señor, cuando establece el nuevo pacto, hace limpio todas las cosas. Lo dice acá, pasó en la visión con Pedro, ¿se acuerda? Cuando el Señor le dice a Pedro en ese lienzo que bajaba: Pedro, mata y come. Y Pedro dice: Señor, yo nunca he tocado ni he comido cosa inmunda. Lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Luego, en el concilio que tuvo la iglesia en Jerusalén, por algunas cuestiones allí que estaban discutiendo, se les pidió a los creyentes que estaban surgiendo en la iglesia nueva, en la primera iglesia, que se abstuvieran solamente de comer sangre y de cosas, animales ahogados, y que se acuerden de los pobres y que se abstengan también de fornicaciones. O sea, fíjese usted cómo el Señor destruyó todo lo que venía pasando en el antiguo pacto y cómo ellos lo habían levantado tan alto que se habían olvidado del mismo Dios. Dice, esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Verso 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Y escucha, aquí vienen nuestros versículos. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El Señor, con estos versículos,
está explicando abiertamente, claramente, que el problema del hombre no está en las cosas de afuera, sino que está en su corazón, en su mente, en sus deseos, en sus afectos, en su voluntad. Esto es lo que la Biblia le llama corazón, ¿no? No estamos hablando del músculo cardíaco, sino de esa parte de nosotros, de nuestra alma, donde están nuestros deseos, nuestros afectos, nuestra voluntad. Isaías nuevamente, capítulo 29, verso 13, dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y yo pensaba en esta afirmación que hace el Señor a través de Isaías. Y me preguntaba, y ahora le pregunto a usted, ¿cómo se acerca a Dios? ¿Cómo me acerco al Señor yo? Porque es sencillo mirar en las Escrituras con el diario del lunes, sabiendo ya cómo termina la historia, e identificar en los fariseos su error. Pero ¿de nosotros qué? ¿Cómo nos acercamos a nuestro Dios? ¿Cómo me acerco a Él? ¿A través de una religión fría y vacía? Vengo al culto público, adoración a Dios, porque, bueno, ya es una costumbre familiar, es algo bien arraigado en nosotros y no hay otro lugar donde pueda estar que aquí. Vengo porque tengo temor de que si no venga alguno piense mal de mí, que me enfrié espiritualmente o que ando mal, entonces, bueno, voy para que la gente no hable mal de mí. Otra pregunta que me hacía es, ¿mi corazón está lejos o está cerca de Él? Y le hago a usted esta pregunta. Hoy, ¿su corazón está lejos del Señor o está cerca de Él? Ya hemos establecido, por lo que dice Efesios 2, 8 y 9, que una religión fría y vacía por obras jamás va a ser aceptada delante del Señor. Él es explícito y dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero mire lo que dice Joel. Quiero invitarle a abrir la Biblia en Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo 12 y 13. Joel capítulo 2, versículo 12 y 13. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Qué hermosa palabra de Dios, ¿verdad? En aquella época fue para Israel y para nosotros, que somos el Israel espiritual, también. Dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. En aquella época, cuando sucedía algo, malas noticias o algo choqueante, los judíos tenían la costumbre de rasgar sus vestidos en señal de dolor, ¿verdad? Por ejemplo, si sucedía alguna pérdida familiar que era impactante para ellos, algunos podían reaccionar de esta manera, ¿no? De hecho, algunos también utilizaban la costumbre de vestir ropas ásperas. ¿Recuerda usted a Job, por ejemplo, que cambió su vestidura por ropas ásperas para mostrar su dolor? El sumo sacerdote, cuando escuchó la confirmación de que Cristo era el Hijo de Dios, él lo malinterpretó y en señal de desaprobación y de profundo dolor también dice que rasgó sus vestiduras. Era una costumbre en ellos y el Señor la veía, pero el Señor le desagradaba porque les dice, no rasguen sus vestidos, rasguen su corazón.
Era todo externo lo que ellos hacían. Estaban más preocupados por lo exterior que por lo interior, y Dios lo veía y lo desaprobaba. En otro pasaje dice el Señor: estoy harto de vuestros sacrificios, de sus toros, de sus cabras. Estoy cansado de todo eso, me da ganas de vomitar cuando ustedes sacrifican a mí. Y no es casualidad que el apóstol Pablo en el libro de Romanos nos llama a que nosotros seamos un sacrificio vivo. Mire, cuando el corazón se vuelve hipócrita, cuando el corazón se contamina, todo lo que nosotros hagamos en el nombre del Señor es desaprobado por Dios. Aquellos judíos sacrificaban animales en ofrecerlos en holocausto y el Señor le daba asco. Ellos rasgaban sus vestiduras en señal de dolor y el Señor lo desaprobaba. Él quería que rasguen su corazón, que se arrepientan de corazón, con ayuno, lloro y lamento. Dice: porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Qué preciosa esta descripción de Dios, ¿no? ¿Cómo es el Señor? Dígalo conmigo: misericordioso, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Es precioso esto. Pero déjeme decirle también, como una palabra de advertencia, que aunque el Señor es clemente, que aunque el Señor es misericordioso, que es tardo para desatar su ira, que es grande en misericordia y que se duele del castigo, no obstante, al que ama, disciplina y azota al que tiene por hijo. El Señor te va a hablar muchas veces. Va a ir tocándote a través de muchos medios, tratando de que usted se arrepienta, que yo me arrepienta. Pero cuando solamente el Señor lo sabe, no queda otra cosa más que el quebrantamiento y la disciplina. El Señor le va a disciplinar. El Señor me va a disciplinar. Por tanto, tengamos un temor reverente delante del Dios en quien estamos en su presencia. Fíjese lo que dice el Salmo 51, 17, por favor. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Qué precioso es esto, hermanos, de saber que cuando Dios nos habla, cuando Dios nos toca con su palabra, cuando en su providencia Él quebranta nuestro corazón, podemos ir a Él y Él jamás nos rechazará. A veces los hombres nos pueden rechazar, pero Él no. Y cuando ve nuestro espíritu quebrantado, nuestro corazón humillado en su presencia, Él no nos desprecia. Todo esto nos lleva a pensar en nuestra primera aplicación. Debemos acercarnos a Dios con un corazón rasgado, quebrantado y humillado por nuestro pecado. Un corazón humilde jamás será rechazado por Dios. Grábese esta frase en su corazón. Un corazón humilde jamás será rechazado por Dios. Jamás. Vamos al versículo 22 de Marcos. Marcos 7, 22. O del 21 para entender mejor. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia,
la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Este versículo, hermanos, lo que está mostrando es que todo hombre, sin excepción, nace con un corazón inclinado al mal, inclinado a lo malo. Y todas las cosas que salen de nuestro corazón son las que realmente nos contaminan en su presencia. Romanos 3:23 dice que, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10 dice que no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos los seres humanos, sin excepción, somos pecadores. Pero sabe que cuando el pecador, el incrédulo, es alcanzado por la gracia de Dios y Él abre nuestro corazón y podemos entender el Evangelio y creer en Jesucristo, nuestro Salvador, el Señor nos perdona y nos salva, ¿verdad? Pero nuestro corazón no ha sido todavía glorificado. Algunos de nosotros seguimos teniendo inclinaciones a algunas de estas cosas que dice aquí. Y algunos, en ocasiones, caen en estas cosas. El punto que quiero resaltar es que aún los cristianos todavía tenemos un corazón en el que Dios está trabajando. Y es la llamada doctrina de la santificación. Dios prometió trabajar en nosotros completando la buena obra que Él inició, es decir, la salvación, y llevándonos día a día, madurando en la fe hasta el día en que Jesucristo se manifieste y seamos como Él, es decir, glorificados. En este proceso, hermanos, nuestro corazón también puede impedir la comunión con Dios. Nuestros pecados nos quitan la comunión con Dios, no la salvación, pero sí la comunión. ¿Se entiende? Dice 1 Juan capítulo 1 versículo 9, usted lo sabe. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Se da cuenta que los creyentes todavía tenemos que confesar nuestro pecado y creer que Él nos limpia y que Él nos restaura y que nos vuelve a brindar de su amor y de su comunión? Pensando en todas estas cosas, quisiera concentrarme en el verso 22 y en el anteúltimo pecado. ¿Lo pudo descubrir? ¿Cuál es? La soberbia. Mira, algunos sinónimos de soberbia es, por ejemplo, el orgullo, la altanería, la altivez e incluso la vanidad. ¿Otra vez? Algunos sinónimos de soberbia, porque alguien puede decir, pastor, no diga, yo no soy soberbio, pero capaz que sos vanidoso. Y es lo mismo. Capaz que sos un poco altanero y miras a los demás por sobre tu hombro, pensando que son inferiores, y es soberbia. Orgullo, altanería, altivez y vanidad equivalen a la soberbia. Algunos ejemplos de una persona orgullosa, por ejemplo, es que ésta se cree mejor que otros. Y en algunas ocasiones, cuando ve a otros servir al Señor en un contexto de iglesia local, piensan en su interior, yo debería estar ahí si yo lo hago mejor. Tengo más capacidad o más talento o mejor don. Se creen mejor que otros. También son rápidos para justificarse. Si alguien le llama la atención en algo, le corrige o le anima en algún punto, rápidamente buscan una justificación, ¿no? Siempre hay un pero. Es como que si se pusieran un chaleco antibalas que nadie le puede decir nada porque siempre hay algo con lo cual ellos se justifican. Y obviamente le cuesta reconocer los errores. Hablar con un soberbio, con un orgulloso y llevarlo al arrepentimiento realmente es, como decimos en nuestra cultura, remar. Ninguno de nosotros remamos en dulce de leche, pero nos imaginamos lo que debe ser, ¿no? Algo difícil. Y sí, porque no quiere reconocer nada. Para todo hay una justificación, para todo hay una razón. Estas personas también buscan reconocimiento y aprobación de los demás.
no están tan interesados en que Dios los apruebe, sino que los apruebe el hombre. Los aprueben sus hermanos, sus amigos, sus vecinos, el pastor, los hermanos de la iglesia, y obran, accionan, todo lo que hacen es para ser vistos de los hombres. Le incomoda que lo corrijan. Usted se da cuenta que la persona está así como retorciéndose en su interior. Le incomoda que sea corregido. También desea controlar las circunstancias y las personas. Son personas que se sienten tranquilas cuando tienen todo controlado y cuando a las personas también las controlan, y entran en una crisis profunda de ansiedad cuando se les escapan las circunstancias y las personas. Consideran que generalmente son injustos con él o con ella en el momento de tratar. Si el pastor de la congregación o algún hermano se acerca para exhortarle en el sentido bíblico de exhortación, que es ayudarle a llevar su carga, se sienten como que están tratando injustamente con ellos. O que ¿por qué tratan conmigo así y con los otros no hacen lo mismo? Siempre es una injusticia y siempre son las víctimas. Tremendo, ¿no? También confían más en sus capacidades o recursos que en Dios. Si el Señor los ha prosperado económicamente, se sienten seguros, pero no porque Dios les bendiga o les cuide, sino por lo que tienen a su alrededor. Así le sucedió a un rey en la antigüedad, que dice que preparó su ejército, preparó máquinas de guerra, y cuando vio todo eso, se sintió en paz y tranquilo, entre comillas, desagradando al Señor. Meditando en todas estas circunstancias que muchas veces me ha tocado vivir y también tratar con personas así, pensaba en diferentes áreas, y mi propósito en esta hora es ayudarle a usted a ver cómo nuestro orgullo afecta toda nuestra vida. Por ejemplo, nuestra vida familiar. Dígame, ¿cuántos días, cuántas semanas, cuántas situaciones han sido arruinadas por el orgullo? Familiares que no se hablan, que pasan días, cónyuges que pasan días sin tener un acercamiento precioso entre ellos porque están peleados, están enojados, hay orgullo en medio de su relación. No pueden hablarse con amor porque primero hay que pedir disculpas. Y me cuesta pedir disculpas, entonces así vamos a estar. Ya va a aflojar ella en algún momento, porque las mujeres son más sensibles. Algunas, ¿no? Por allí alguien supo decir que las mujeres no son histéricas, sino que son históricas. Se acuerdan de las cosas que uno ya ni se acuerda. Y bueno, hay hombres que también no son histéricos, son históricos, se acuerdan, porque su orgullo es tan fuerte que se acuerdan de cosas del pasado. Pero dígame, pensando usted en su vida, yo en mi vida, ¿cuántos días han sido arruinados por el orgullo? ¿Cuántas reuniones familiares fueron arruinadas por nuestro orgullo? ¿Cuántos momentos tristes con nuestros hijos, con nuestra esposa, fue arruinado por nuestro orgullo? Pensemos en lo laboral, que también es un área muy importante para nosotros los creyentes, ¿verdad? Tenemos el mandato de trabajar y de ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente. Y dígame, ¿cuántos problemas podrían haber sido evitados, malos entendidos, sido evitados en nuestros trabajos si nosotros fuéramos humildes? Si no fuéramos tan respondones como a veces somos, o siempre mostrando otro punto de vista, sino sencillamente obedecer a lo que se nos está pidiendo, con humildad, pensando que estamos trabajando como para el Señor y no para los hombres. Tristemente hay creyentes que en su legajo personal tienen sanciones y no son injustas. Pasa que son muy orgullosos, no respetan al que Dios en su providencia puso por sobre ellos. Y ahora un área que es muy dolorosa, hermanos, la iglesia local. Piensen esto, ¿cuántos conflictos en la iglesia local se hubiesen resuelto rápidamente
si pidiéramos perdón y fuésemos más humildes? ¿Cuántos problemas en la iglesia local se hubiesen resuelto rápidamente si el que se equivocó se acerca y pide perdón y la otra parte perdona y ya está? Se resolvió. Pero cuanto más tiempo pasa, el corazón más se endurece, el alma más es contaminada. Hablaba la semana pasada con un grupo de hermanos y reflexionábamos acerca de la persecución, ¿no? Y del daño que la iglesia perseguida sufre. Y yo les decía, miren, ¿saben qué es lo que más ha herido a la iglesia local en nuestro contexto de Argentina? No es la herejía, porque fíjese usted, aquí en Rafaela, nosotros en Santiago, no se ha levantado ningún hereje en medio de nuestra congregación a enseñar una herejía. No ha pasado así. Tampoco es la persecución. Mire usted, hoy estamos celebrando el culto público de adoración a Dios y no está la policía, no hay fuerzas federales que estén impidiendo el culto. Abrimos la Biblia con libertad. El Estado, por ahora, no le interesa meterse en estas cuestiones eclesiales. No hay persecución. Tampoco son los judaizantes. Los judaizantes fueron una tremenda espina en la iglesia primitiva porque se infiltraban en medio de los hermanos y trataban de convencerlos para llevarlos nuevamente a practicar la ley de Moisés. Pablo luchó duramente en contra de ellos. Nosotros no. Usted no va a ver la bandera de Israel acá atrás, por ejemplo, porque somos argentinos, no somos israelíes o sionistas, y somos cristianos. Tampoco usted va a ver acá al pastor con el gorrito o con ese atuendo como si fuera un rabino, porque no somos judaizantes, somos cristianos. Entonces los judaizantes tampoco son un enemigo ni los que nos causan daño a nosotros, la iglesia local. ¿Sabe quiénes son los que han causado el mayor daño a la iglesia local en nuestro contexto? Los mismos cristianos. Los mismos que integraban la iglesia local son los que más han dañado a la iglesia del Señor. Y cuando usted los escucha hablar, ellos dicen que aman a Dios. No, por mi conciencia, por mi amor a Dios, y muchísimas excusas rebuscadas con palabras raras para tratar de sentirse más espirituales en su hablar. Pero sus acciones son como la de los fariseos. Porque es incoherente decir que amo a Cristo, pero maltrato a su esposa. Como sería incoherente decir que usted me ama a mí, pero a mi esposa la va a maltratar. Es algo incoherente, ¿verdad? Es como si usted le dijera a su esposa, esposa, yo te amo, pero la maltrata. Usted no la ama con su boca, pero su corazón está lejos de ella. De igual manera, estos creyentes que dicen que aman a Cristo, pero maltratan a su esposa, son los que dañan la iglesia local. ¿Sabe que en mi vereda tenía una plantita de mora? Y era una planta joven. Y creció al lado de ella una enredadera. La enredadera fue creciendo y tanto con mi esposa la mirábamos, yo, qué linda enredadera, y fue pasando el tiempo y sabe que empezamos a notar que el árbol empezó como a secarse, porque claro, al parecer competían por los nutrientes y la enredadera la fue enredando, la fue asfixiando la planta y la terminó matando. Lo mismo pasa con un corazón donde empieza a crecer el orgullo, hermanos. Usted no se va a dar cuenta, por momentos va a pensar que es algo inofensivo, pero cuando quiera recordar esa enredadera, va a asfixiar su corazón, lo va a endurecer. El Señor en Mateo 11:29 dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y el Señor lo dijo para nosotros.
Y fíjese que aquí no dice, aprendan de mí ciertas personas, porque hay otras que no lo necesitan. Es algo en general. O sea que le contempla a usted y me contempla a mí. Todos tenemos que aprender de Él. ¿Qué tengo que aprender de ti, Señor? Tu doctrina, no solamente mi doctrina o mi teología. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Todos los presentes en esta mañana necesitamos aprender a ser mansos y a ser humildes como Cristo, sin excepción. Él dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea que una vez que yo aprenda de Cristo su mansedumbre y su humildad, mi alma como consecuencia va a hallar ¿qué? Descanso. ¿No será que nuestras almas a veces están tan atribuladas porque no somos mansos ni humildes de corazón? Porque vivimos constantemente en conflicto. Conflicto con mi esposa, conflicto con mis hijos, conflicto con el pastor, conflicto con el hermano, conflicto con el compañero de trabajo, conflicto con mi jefe. ¿No será que soy yo el que tengo que cambiar y no el mundo que me rodea? Mire, lo más probable es que usted y yo somos los que tenemos que cambiar. Y en lo que tenemos que aprender es a ser mansos y humildes como el Señor. Y ahí vamos a hallar descanso para nuestra alma. Ahí verdaderamente nuestra alma va a descansar en paz. Y esto nos lleva a nuestra última aplicación. Rasguemos el corazón en señal de arrepentimiento ante Dios, que Él quite de nosotros todo lo que le desagrada y tengamos un corazón que Él acepte como una ofrenda. Que Él acepte como una ofrenda. Muchas personas se afanan por apoyar económicamente a la obra de Dios. Y eso no está mal, pero lo que Dios quiere no es nuestra plata y nuestro oro. Él quiere nuestro corazón. Él es el dueño de la plata y el oro. Él quiere nuestro corazón. Si el Señor te ha hablado en esta mañana, rasga tu corazón en señal de arrepentimiento ante Dios. Ora a Él, pedile que Él te quite, que te señale, que te muestre todo lo que a Él le desagrada. Y una vez que entiendas eso, comienza a obrar, comienza a hacer las primeras obras, como le decía a la iglesia de Apocalipsis, obedeciendo a lo que el Señor te muestra. Y allí vas a encontrar un corazón que Dios acepte como ofrenda. Yo sé las cosas que tengo que seguir trabajando en mi corazón. ¿Usted las sabe? Bueno, si usted no la sabe o no se le ocurre nada en este momento, debe hablar con personas sabias que con amor y con humildad le señalen las cosas que usted tiene que cambiar. Hable con el pastor, hable con los hermanos que colaboran, que son referentes para usted. Y con sinceridad pídale que le muestre. Dios muestra lo que a Él le desagrada, no solamente en la intimidad, sino a través de hermanos que nos exhortan.